A ver cómo entendemos esto. Por un lado, las energéticas están ganando más dinero, llamémoslo beneficios extraordinarios o ordinarios, pero están ganando más dinero. Pero por otro lado, les falta liquidez. Y por otro lado, en Alemania, que ya sabemos que es el país que probablemente tiene más dificultades ahora, están rescatando eléctricas. Claro. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. El problema principal aquí es este concepto completamente inventado de los beneficios extraordinarios, porque claro, lo que tendremos que ver es la historia de los beneficios de estas empresas y lo que invierten. Lo más importante es la rentabilidad sobre el capital empleado. Y la realidad de las empresas europeas y también las gasistas y petroleras es que no son productores de petróleo ni son productores de gas, son comercializadores y refinadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? El problema aquí es, lo acabas de decir tú, el problema es que tenemos un sector energético en Europa masivamente intervenido, en el que en algunas empresas vamos de rescate en rescate, la pública EDF en Francia, Uniper en Alemania, etcétera, etcétera, y las que no se rescatan están siempre con el agua al cuello con esto que estamos viendo, que es el riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio es elevadísimo, porque, y eso lo que hace es que haya menos inversión a medio y largo plazo, y eso lo que hace también es que las empresas sean muchísimo más débiles. Es que las empresas europeas en energía han pasado de ser líderes mundiales a ser prácticamente una anécdota a nivel mundial. Y yo creo que es importante darse cuenta de que las medidas que se están proponiendo están basadas en un pilar equivocado, que es que el problema es este invierno. Y el problema energético de Europa viene de muchos años, muchos años. Y esto lo hemos vivido también en el año 2014 y en el año 2018. Y tenemos que darnos cuenta que no se consigue lo que queremos, que es mejorar nuestra capacidad de comprar energía competitiva, penalizando a los que son competitivos, las renovables, la nuclear, y subvencionando a los que no son competitivos. Y es que no tiene ningún sentido. Y no es que lo diga la Unión Europea, es que lo dice la realidad de mirar los resultados sobre el capital empleado, la rentabilidad sobre el capital empleado con respecto a su coste de capital del sector energético. ¿Cómo se puede hablar de beneficios extraordinarios cuando las petroleras han tenido pérdidas el año anterior y el año anterior? Claro, ahora suben los precios, pero tendremos que ver en media, ¿no? La lógica, según lo que tú dices, sería, bueno, cuando tuvieron pérdidas como el impuesto de sociedades, por ejemplo, Claro. es un porcentaje, pues pagaron menos, porque ganaban menos. Ahora se supone que están pagando más porque ganan más. Claro, pagan muchos más. De hecho, los impuestos se han disparado por el efecto de no deflactarlos por la inflación y, además, ojo, si el problema fuese el impuesto de sociedades, están todos los impuestos que se pagan antes del impuesto de sociedades para todas estas empresas. El matiz que se hace desde el gobierno español, otros gobiernos y también desde la Unión Europea es que, bueno, no estamos en un mercado, si fuera un mercado ahora mismo normal, que estuviera funcionando con normalidad, es verdad que dices, bueno, pues si está ganando le aplico el porcentaje por lo que esté ganando, pero es verdad que son unos beneficios dentro de un mercado que está funcionando de una manera distorsionada. ¿Y quién dice que está distorsionado? Es que el problema aquí es quién decide que está distorsionado, porque es muy fácil no distorsionarlo. Lo primero que haces para no distorsionarlo es no dar señales al mercado de que vas a introducir todavía más medidas de intervención. O sea, el problema, ¿por qué tenemos en Europa un coste del gas y de la electricidad que es más del doble que en Estados Unidos? Entre otras cosas porque en ese mercado... Ellos también tienen petróleo y gas de No, fracking. el precio del petróleo es el mismo. No, es muy importante entender esto. Es que una de las cosas que está distorsionando los precios en Europa es el hecho de que hay un impuesto encubierto, que es el coste de las emisiones de CO2, de los permisos de CO2, que lo dictan limitando la oferta a los estados y por el que se recaudan unos 22.000 millones de euros en la Unión Europea. Eso distorsiona el precio porque, entre otras cosas, cuando bajaba masivamente el precio del gas y bajaba masivamente el precio del petróleo, el precio de la gasolina y de la electricidad seguía subiendo, entre otras cosas por eso. Pero por otro lado, el factor que nosotros tenemos que entender es que si lo que nosotros queremos es tener precios competitivos, tenemos que tener una industria competitiva. Y lo que no se hace es penalizando a los que son eficientes constantemente, subvencionando a los ineficientes y poniendo límites a la diversificación de suministro. Si tenemos un problema con un suministrador tan importante como es Rusia, que son 150 BCM al año de un consumo de unos 400. Si tenemos un problema tan importante con un suministrador, ¿cómo se soluciona? Es aumentando y
diversificando las fuentes de suministro, no penalizando a los que pueden invertir en esa seguridad de suministro. El problema es que ahora nos vemos en un problema acuciante. Claro. Es verdad que, pongámonos que Rusia cierra el gas, que bueno, estamos todo el rato hablando del tope, pero lo seguimos comprando, pero él nos cierra un poco, no sabemos cuánto. Ahí tenemos mucha desinformación. Claro. Pero pensemos por un momento que ese grifo se cierra totalmente. Hoy. Sí. ¿Europa tendríamos problemas dicen, de suministro? ¿No tendríamos problemas? Claro. ¿De qué tipo? Seguro tendríamos problemas de suministro. Porque tenemos es que aquí hay también contradicciones. Hay quien dice, hoy un portavoz de la Comisión Europea decía, bueno, no, el invierno lo pasamos. El invierno lo pasamos por el almacenamiento, pero es que esto no es un problema de corto plazo, esto no es un problema de un mes o de 3 meses, esto es un problema de largo plazo. Y debemos recordar que la dependencia, eso que llamamos la dependencia del gas ruso, viene precisamente por una decisión política. Fue una decisión política por parte de Alemania y de otros países el aumentar el consumo diario y constante de Rusia para fortalecer las relaciones comerciales y así eliminar las nucleares, etcétera. No podemos solventar un problema creado durante décadas en 3 meses, pero en cualquier caso, si vemos todas estas cosas que se han anunciado por la Comisión Europea, ninguna, esto es lo más importante, ninguna elimina la dependencia del gas ruso. Segundo, ninguna soluciona el problema que es fortalecer las cadenas de suministro, y fortalecer las cadenas de suministro, lo decía en el reportaje, por ejemplo, pues la posibilidad de aumentar el consumo de Noruega, pues claro, pero aumentar el consumo de Noruega, de Estados Unidos, etcétera, 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 todo eso es parte de la solución, la eficiencia energética, todo eso estamos de acuerdo, pero no se puede hacer un cambio de un mes para otro y pensar que todo se soluciona haciendo que la gente pase frío en invierno y calor en verano. Pensamos, en octubre la Comisión Europea, España tiene que presentar un plan de un cambio estructural en su mercado energético y decía von der Leyen en esa crónica de nuestra compañera Marta Carazo, ahora lo que viene, en lo que estamos es en esto. ¿Cómo tendría que cambiar el sistema energético en Europa para que no tengamos esta distorsión de precios y los consumidores y las empresas paguen realmente lo que vale la energía? Vamos a ver, lo que vale la energía no en una factura de una empresa o de una familia no es ni el 25%. El 75%. ¿Me vas a decir lo de los impuestos? Pero no, es que, pero claro, es que esta idea de que hay que hacer algo con el precio de la energía, pero no se tocan los impuestos, no se toca el coste del CO2. Pero los impuestos son siempre, y hemos visto cómo esto se desmadra ahora, ¿no? Son encadenados los impuestos. Por lo tanto, si tú pagas 60 una vez y te sube a 72, los impuestos pasan de 12 a 14. No. Y además son encadenados porque estamos pagando impuestos en transmisión, generación, distribución y comercialización, en petróleo, en consumo, en distribución, en refino, en marketing, en todo. O sea, lo importante que tenemos que entender es que la idea de que en Europa, para solucionar el problema de los altos precios, no se puede tocar nada más que el 25% del precio, es lo que nos ha llevado a tener precios. Estamos hablando de comentarios de Durão Barroso del año 2013. 2013 ya teníamos los precios de la energía el doble de caros que en Estados Unidos y que en la media de la OCDE. Pero esto es importante. Claro que hay que reducir los impuestos, reducir las cargas que no tienen nada que ver con el consumo energético que están incluidos en la factura. En el caso de Alemania, el 75% no tiene nada que ver con el consumo energético. En el de España, por ahí, alrededor del 70%. Hay que cambiar el esquema de coste de emisiones de CO2. Tú no puedes tener un sistema de coste de emisiones de CO2 que sube el precio prácticamente sí o sí, que es un impuesto encubierto por el que los estados van a recaudar más de 22.000 millones, el español más de 2.500, y decir que el problema son los demás. O sea, si vamos a hacer un esfuerzo para hacer la energía competitiva en Europa, lo tenemos que hacer en toda la cadena. A mí nadie me puede decir que si yo me voy a comprar un teléfono, que tenemos que cambiar el 25% que cuesta el microchip, pero no el 75% de lo que cuesta todo lo demás. Daniel, para acabar, escuchábamos antes al secretario general de Andimac, que por lo que decía, bueno, pues que si acondicionamos los edificios ahorramos un montón y bueno, ya por ahí llegaríamos al 10% que nos está pidiendo la Unión Europea. Tú dices, bueno, es que con que reformemos los impuestos, así parece muy fácil de arreglar con estas dos ideas simplemente que hemos planteado hoy aquí encima de la mesa, pero la verdad es que cuando te metes en cómo funciona el mercado eléctrico, es súper enrevesado. Pero el mercado eléctrico no es enrevesado por diseño político.
La razón por la que es enrevesado y la gente no entiende la factura, esta mañana me comentaba una persona que trabaja con nosotros que le habían cobrado 100 euros aunque no había consumido nada durante el verano porque no estaba en la casa. ¿Por qué es súper enrevesado? Por toda la cantidad de cargas y costes que no tienen absolutamente nada que ver con el consumo energético, por eso no lo entiende la gente. Y está hecho aposta, con todo mi respeto, ¿eh? Está hecho aposta, porque... A ver si lo entendemos. La transición energética en Europa está diseñada para que los precios sean caros, no para que los precios sean baratos. Está hecha para que los precios sean caros precisamente con el objetivo de, cada uno con lo suyo, de que se consuma menos, bla, 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 lo que quieras. Me da exactamente igual. El hecho es que la gente tiene que darse cuenta que si estamos en una época de crisis y estamos en una época de guerra, no puedes tener unos costes regulados y unos impuestos que sean de época de bonanza. Daniel, muchísimas gracias por el análisis. Eres buen conocedor del mercado energético tan complicado y hemos puesto dos cosas encima de la mesa, una para ahorrar, que parece simple, que parece que ya estaríamos en ello, y bueno, lo de los impuestos... Y esta que ha comentado, es que esto es tan importante, lo de la eficiencia energética. La eficiencia energética es lo más sencillo y lo más valioso. A invertir en eficiencia energética funciona. Imponer recortes de suministro no soluciona nada a largo plazo. No lo ha hecho nunca. Tenemos estudios en todos lados. Quería preguntarte, ¿tú qué hacías un día como hoy hace 25 años? Bueno, primero, felicidades por 25 años y por otros 25. Yo hace 25 años estaba precisamente en el mundo energético. Yo era responsable de exportaciones a África y Oriente Medio y estábamos en medio de una situación muy complicada como la que estábamos hablando ahora, porque entre otras cosas los países en los que yo gestionaba, en los que yo viajaba constantemente, de África y Oriente Medio, la inmensa mayoría estaban en guerras o en guerras civiles o en golpes de Estado. Yo he vivido cosas muy curiosas. Pues Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.